Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el programa y tengo la alegría y el honor de ser el moderador de la siguiente mesa, en donde se va a hacer la presentación del libro de la doctora Amrita Bahari, intitulado Public-Private Partnership for WTO Dispute Settlement Enabling Developing Countries. Hago una rápida referencia sobre la doctora Bahari. La doctora Bahari es actualmente profesora de Derecho en materia de Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ella tiene un grado, un doctorado, en Comercio Internacional por la Universidad de Birmingham y un máster en Derecho por la International Business Law from London School of Economics. Ha publicado muchísimos artículos en revistas especializadas sobre comercio internacional, y sobre los mecanismos de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio. También contamos con la presencia del doctor Ricardo García de la Rosa, quien junto con el doctor David Bonilla harán la presentación del libro. El doctor García de la Rosa es también profesor, al igual que la autora, profesor del ITAM por la materia de investigación y Derecho también de Comercio. Él tiene un título de doctorado por la Universidad Jean Moulin de León, Francia. También trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente como secretario. Y el doctor, por su parte, el doctor Bonilla, tiene estudios en economía. Él actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene su grado de doctor en Inglaterra, en la Universidad de Londres, y en Japón. También tuvo estudios en Japón, en la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio. Ha trabajado en la PEC y su línea de investigación se especializa en el desarrollo de tecnologías para la energía y el transporte. Bueno, entonces sin más preámbulos, damos primero la palabra a la doctora o al doctor. Por favor. Sí. Sí, creo que está funcionando. Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer al Programa Universitario de Estudios Asiáticos y ahora que le agregaron África, por la invitación, y gracias a la doctora Amrita Bahari por invitarme a este evento, y gracias a Wendy, ¿no? Que ayer nos vimos. Pues yo encontré muy interesante el libro. Miren, yo en los 90s trabajé para el APEC en Tokio. Representé a México en el aspecto energético y ahí me empecé a involucrar en cuestiones asiáticas. Entonces yo encuentro en esa época que Japón era el superpower, ¿no? Era el poder más importante, y toda esa dinámica está cambiando ahora porque ya no es Japón. Japón está perdiendo representación global y ya es China, y detrás de China viene la India, ¿no? Entonces me atrajo mucho el título. Siento que es muy importante porque la experiencia de la India en dispute settlement, o sea, cómo resolver conflictos de proteccionismo, se me hace como que es medio importante en esta época
en la que está la posibilidad de que el TLC, el NAFTA, salga de la ecuación, ¿no? O sea, que lo disuelvan. Ya cada vez la posibilidad es más alta. Yo no lo creía, pero parece ser que la posibilidad ahí está. Y entonces yo creo que es muy importante para todo el mundo prepararse dentro de la OMC y dentro de las reglas del juego que NAFTA estableció para poder defenderse, ¿no? Porque puede venir una oleada de proteccionismo muy seria detrás de la nueva administración que tenemos de Trump. I would like to speak in English, but I'm not sure the audience will be able to follow. I guess that should be okay. That's the problem, In English, right? So, because I think it might be, because I'm not sure you can follow the full story, but my feeling about the book is that it's very timely. I think the case studies that you mentioned are very useful. From an economics perspective, it would have been very, very interesting to look at the actual cases, to look at the actual sectors where there were lots of disputes. I saw some of your graphs with the number of disputes per country, which is very, very useful. But, for someone like me who comes from a economics and business background, we tend to go into details of case studies. So I think that would have made the book even more interesting. I found, very interesting your list of case studies of dispute settlements. For example, the Brazil aircraft, the Canada aircraft conflicts. I found all those things really useful. But I would have loved to read more about those cases, from an economics, from someone like me, who works in economics. But I think, no book is perfect. I think the book has, as far as I remember, 5 chapters. I like the conclusions. I like the way you compare Brazil to India. And I think it's very important for developing countries to develop their own expertise. And you raise this issue in your book. And you mentioned that China is building up expertise very rapidly because they've got the money to do it. And it was interesting to see that, for example, Mexico also has lots of disputes in international scale. And I worry that in Mexico we may not have enough lawyers or economists who understand these issues. And we may have to hire New York consulting groups or New York lawyers to help us out. And that's very expensive for this country. I think UNAM has a perfect opportunity, or ITAM, or other universities. They have a perfect opportunity to train experts to defend their national interests. And we all thought that we were living in a free trade. And we believed, especially at ITAM, they believed that, free trade was always going to govern international relations. And at UNAM, we always argued the opposite. We always said, be careful with NAFTA, be careful with depending with only a single partner. You have to do it the way the Brazilians do it, which is to have several business partners, several trading regions which are serving your interests. And I think, coming back to the book, I think you raise this issue of having a pool of lawyers and a pool of economists working together to fight to defend your own patents and copyrights, etc. I think that's a very valid point, and I think the book could serve to develop scenarios of trade. You could say, well, what will happen if the U.S. pulls out of the World Trade Organization, which you mentioned in your book
is a perfect example of the rule of law on a global scale. And I like that sentence when you mention the WTO is a good example of it might not be perfect, okay, but it has some merits. And we all know that it's basically the superpowers who set up the World Trade Organization for their own interests. But still, there are some things which are very useful for Mexican trade. So I think I totally agree, but what worries me is what's going to happen next. If the US pulls out of the WTO and you have all this regulatory framework, and behind that you have thousands of hours of lawyers working to design the WTO rules, what happens if the US pulls out of the WTO? If you dissolve NAFTA, you immediately fall into WTO regulatory framework for trading relationships. But if the US pulls out of the WTO, you can have large-scale protectionist measures from other countries, from Germany, from France, from the leading exporting nations. So I think your book is very timely, and I think your book lays the ground for future studies, on scenarios. It could serve the basis to develop scenarios for global conflict within the trading world, So I welcome, this type of research, and thanks. I think that's all I can add. Yeah, thank you and I know it's a lot of work writing a book, so. Bueno, muchas gracias, doctor Bonilla. Sí. Ahora cedo la palabra al doctor García de la Rosa, quien también hará su comentario. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, escucho con mucha atención los comentarios aquí del doctor Bonilla y obviamente, bueno, pues primero que nada, yo este libro, independientemente del contenido que para mí es extremadamente interesante e importante, pues lo leí con mayor entusiasmo y atención, pues porque se trata de una gran amiga mía que la conocí en el 2014, hace 4 años, y bueno, pues el tiempo vuela. Nos conocimos en Sao Paulo. Para mí, Amrita Bahari es una persona, yo la podría definir en una sola palabra: es una persona global. Es una persona global, una persona que, pues este libro que nos acaba de presentar en el ITAM y ahora lo presenta aquí en Filológicas, este libro lo único que refleja precisamente es el espíritu global que tiene Amrita Bahari, y lo percibí desde el primer instante que la conocí. Inmediatamente hicimos clic, por supuesto por los temas de derecho económico internacional, pero inmediatamente yo percibí este espíritu global que tiene Amrita Bahari, y eso lo quiero obviamente resaltar al presentar este trabajo, que ya desde esa época lo estaba pues cocinando, ¿no? Estaba cocinando este libro, que pues el día de hoy lo tengo en mis manos, y la verdad estoy muy orgulloso de ella, muy contento. Y bueno, independientemente de la amistad que tengo con Amrita, yo sí quisiera comentarles a ustedes que tengo en mis manos un libro. Voy a ser optimista y no tan optimista. Tengo en mis manos un libro no especializado, es ultra o hiper especializado, ¿sí? O sea, este libro en realidad es para personas que están en el medio, que están ya sea como funcionarios. Me atrevería a decir en este momento cómo me gustaría que este libro llegara a las manos de las personas que están ahorita negociando el NAFTA 2.0. Si, como dice aquí el doctor Bonilla, si es que vemos el NAFTA 2.0, ¿no? Me encantaría mandárselos inmediatamente este libro, ¿no? Porque es un, pues quizá peque de exagerar, pero es una Biblia.
Es una Biblia en el sentido de que como Amrita maneja todo a detalle de las... Y me gustaría hacer una precisión terminológica, porque si nosotros hacemos la traducción literal de Public-Private Partnerships for WTO, aquí en México nos enfrentamos a un primer problema. ¿Y cuál es el primer problema? Que nosotros tenemos un concepto jurídico de lo que son las alianzas público-privadas. Y me gustaría aquí hacer esta precisión terminológica, porque obviamente el libro de Amrita no habla de ese tipo de alianzas público-privadas en el sentido de cómo se crearon hace 30 años en Reino Unido. De hecho, estos mecanismos fueron creados en el gobierno de Margaret Thatcher precisamente para sacar al Reino Unido a flote, ¿no? de este letargo económico que tenía Reino Unido, y no vieron otra manera más que precisamente hacer estas alianzas con el sector privado y el sector público, número uno, para crear infraestructura, ¿sí? Y ese es el espíritu de las alianzas público-privadas, o las private initiatives, que sería la traducción en inglés. Y es importante hacer esta precisión terminológica, porque el libro de Amrita, lo reitero, lo subrayo, es un libro extremadamente, su tema es súper específico, ¿sí? Y peco de decir eso, pero es muy específico. Y obviamente si hacemos esta traducción literal en el ámbito de nuestro derecho mexicano, como lo entendemos en México, pues obviamente Amrita no se está refiriendo a estas alianzas público-privadas o los proyectos para prestación de servicios que conocemos nosotros, e incluso tenemos leyes tanto federales como locales en este ámbito. Nada más para decirles, nosotros tropicalizamos estas figuras jurídicas que se adoptaron en Inglaterra. Básicamente nosotros las adoptamos de los Estados Unidos, y se han creado infraestructuras en el país a través de este tipo de medios. Los segundos puentes del periférico, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, se han creado a través de cárceles, se han creado a través de este tipo de instrumentos. Entonces, mi primer comentario para el libro de Amrita es precisamente esta ayuda terminológica, porque no podemos hacer esta traducción literal, a pesar de que sí voy a decir alianzas público-privadas, ya adentrándonos al tema propiamente del libro de Amrita. Y cuando hablo de alianzas público-privadas, bueno, Amrita obviamente aquí nos hace todo un capítulo de definición de lo que ella entiende y de lo que son las alianzas público-privadas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Y la primera idea que me vino a la mente del libro de Amrita es esta cuestión, que no voy a ser tan optimista, ¿no? Yo también escribí al respecto cuando hice precisamente mi tesis doctoral. Y cuando yo hice mi tesis doctoral en los años 2000, pues estaba esta pugna, ¿no? El sistema comercial multilateral, básicamente, cuando surge, bueno, pues surge en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Los países se sientan y dicen, bueno, pues ya nos repartimos el mundo geográficamente hablando, ahora vamos a organizarnos económicamente hablando, ¿sí? Y entonces los países dicen, en un pueblito ahí muy pintoresco de los Estados Unidos llamado Bretton Woods, se organizan y dicen, bueno, pues vamos a crear instituciones, unas que van a regir el sistema comercial multilateral. Se crea un acuerdo, ni siquiera una institución. Había un antecedente, que era la Organización Internacional del Comercio, pero no tuvo ningún éxito. Y se quedó a nivel de un acuerdo, el famoso GATT, ¿sí?, de 1947, y las otras dos instituciones surgidas del sistema Bretton Woods, ¿no?, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, surgen estas instituciones, surge el GATT, que en realidad era un acuerdo, pero un acuerdo como tipo institución, era un híbrido, entre ciertos países, sobre todo países de primer mundo, algunos países en desarrollo, pero en realidad los que siempre llevaron la batuta, pues obviamente fueron los Estados Unidos y Europa, ¿no? Y básicamente los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí es donde empezamos precisamente, y esto es, digamos, como el contexto del libro de Amrita, ¿no? La contextualización del libro de Amrita, que creo es importante. Primero, la precisión terminológica, y luego el contexto en el cual Amrita nos presenta este libro.
Y entonces empezamos a hablar ahora sí del sistema comercial multilateral. Este sistema en el cual se sientan los países, dicen vamos a comercializar, porque la única manera de que haya paz en el mundo es precisamente a través del comercio, ¿sí? Curiosamente, a mí me llama la atención de todos nuestros flamantes candidatos, partidos, los que ustedes quieran, ninguno se ha pronunciado en contra del libre comercio, incluso el puntero, ¿no? El puntero en el último debate presidencial no ha dicho absolutamente nada de que esté en contra del NAFTA, ¿no? Al contrario, todo el mundo está sentado, agarrado de la mesa, a ver en qué momento, porque tenemos un presidente norteamericano bipolar. Nada más vean lo que hizo hoy en la mañana, ¿no? Canceló la cita con Kim Jong-un y ya no va a haber, si estaba propuesto como candidato al premio Nobel, pues ya no, de la paz, pues ya no. Entonces, estamos en un sistema comercial multilateral, en las postrimerías de este sistema, y después vienen estos entronques regionales, ¿sí? A partir de los años 80, finales de los 80, y ya impulsados en los años 90, básicamente con este acuerdo que crea Estados Unidos, primero Canadá y Estados Unidos, y posteriormente pues se une el patito feo llamado México, ¿sí? En 1989 concretamente empieza este acuerdo Estados Unidos, Canadá, y ya posteriormente con las negociaciones del 92 hasta ver el fruto del NAFTA en el 94, ¿sí? El otro regionalismo, pero muy sui generis, que vemos paralelo al sistema comercial multilateral, lo tenemos precisamente con la hoy Unión Europea. En ese momento pues era solamente un acuerdo del carbón y del acero, de la energía atómica, y posteriormente con los acuerdos de Maastricht, de Roma, etcétera, etcétera, pues se crea una Unión Europea que básicamente lo que va a hacer es que los Estados miembros van a renunciar de alguna manera a una parte de su soberanía, crean instituciones supranacionales y al renunciar a esta parte de su soberanía, esta Unión Europea, que curiosamente por ahí decía Henry Kissinger, de alguna manera mofándose de la Unión Europea, decía bueno, European Union, give me the phone number, ¿no? O sea, porque en pocas palabras no se entendía que era la Unión Europea o la Unión Económica Europea. Entonces, ¿por qué les comento esta base para entender el libro de Amrita? Porque durante muchos años, a partir del 47 y hasta los años 90, tuvimos, digamos, como que una pugna entre el sistema comercial multilateral y los regionalismos económicos. De hecho, cuando yo empiezo a investigar desde el máster y después mi tesis doctoral, es precisamente en esta todavía pugna o esta pelea que había entre cómo podía sobrevivir el sistema comercial multilateral con respecto a los regionalismos económicos. Básicamente los más importantes que existían en ese momento pues era la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. Y entonces estábamos en esa pugna en el cual pues también ilusos y optimistas del comercio internacional como un servidor y quizá también Amrita, pues creíamos fervientemente que el regionalismo económico iba a ser un elemento propulsor precisamente del sistema comercial multilateral y no un elemento que iba a venir a acabar con el sistema comercial multilateral, ¿sí? Este sistema creado a través del GATT, en ese momento todavía el GATT, posteriormente en el 94 se crea la Organización Mundial del Comercio, y entonces pues que creíamos que era un elemento propulsor, no era un elemento antagónico, ¿sí? El regionalismo. Posteriormente empezaron otro tipo de regionalismos y pasamos de esta pugna de multilateralismo y regionalismo al plurilateralismo. ¿Por qué? Porque hay países como México que empezaron a firmar tratados comerciales con otros países u otras regiones del mundo. Entonces empezamos a ver a México que firma tratados, por ejemplo, de libre comercio con Japón, con la Unión Europea, ¿sí?
con países, pues quizá, obviamente, de Sudamérica, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a ver que ya no es nada más la pugna del sistema comercial multilateral con el regionalismo económico, sino que ya hay un elemento propulsor más, que es el plurilateralismo. Y en ese momento se estaba hablando de la idea de crear un NAFTA a la escala continental. Esto es el acuerdo, el llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ¿sí? Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que revienta, pues, estos gobiernos de izquierda de los años 2000, entre ellos el gobierno de Lula, Evo Morales en Bolivia, Brasil, Lula, perdón, pero se me está yendo, los Kirchner, obviamente, en Argentina, y el paladín de Chávez, ¿no? El de Chávez en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el epicentro del comercio internacional durante la época del multilateralismo había sido Europa con el Atlántico en Estados Unidos. Después este epicentro del comercio internacional se va moviendo hacia América con el NAFTA, y finalmente, cuando termina la idea del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, este epicentro se va ahora a Asia, ¿sí? A Asia. Y entonces aquí, ¿en qué etapa nos encontramos en el libro de Amrita? Que es pertinente en todas las etapas que les estoy comentando. Pues en ninguna de las tres, sino que precisamente en qué momento comercial nos encontramos hoy en día, pues en un momento comercial en el cual los regionalismos económicos se están terminando, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta al día de hoy qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los países están, digamos, como que tirando pedradas o tiros para sobrevivir, ¿sí? Y entonces México volteó inmediatamente otra vez con Europa y decir, bueno, pues vamos a retomar, vamos a renovar, vamos a crear nuestro Tratado de Libre Comercio 2.0, y inmediatamente fue lo que hizo el gobierno mexicano, ¿no? Y ahora tenemos al paladín del sistema comercial multilateral, que una de las políticas del Fondo Monetario Internacional eran sabidas, y esto lo explica muy bien Amrita cuando trata el tema de la India, porque la India, yo cuando leí el capítulo de la India, es la historia de México. Hay una crisis económica muy fuerte en la India en los años 90, acuden al Fondo Monetario Internacional, y lo primero que les pide el Fondo Monetario Internacional, como en su momento nos pidieron a nosotros con el consenso de Washington fue: abran su economía a México. Y eso fue lo que implementó India, y lo comenta de forma magistral Amrita en su libro. Y eso es lo que pasó con nosotros en los años 90, desde los años 80, porque hay que decirlo, México se abre al comercio internacional no en los años 90 con el NAFTA, México, el gran ideólogo de la apertura, el gran neoliberal presidente mexicano en México fue Miguel de la Madrid, no fue Carlos Salinas de Gortari. Hay que precisar que México entra al GATT en 1986. Y todas las reformas necesarias para que México pudiera entrar al GATT en 1986 vinieron de la presidencia de Miguel de la Madrid, no de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari encontró las condiciones ya muy bien puestas, la mesa muy bien puesta, obviamente, para poder voltear a Estados Unidos. Y cuando vio que ahora sí que como hay el fenómeno del free rider, ¿no? Vio que estaba negociando Canadá con Estados Unidos y dijo, oigan, pues estamos geográficamente en la misma zona, ¿por qué no le entra a México? Y aparte, hay que decirlo, México siempre ha negociado con Estados Unidos, siempre ha intercambiado personas, comercio, armas, todo lo que quieran, siempre lo ha intercambiado México con Estados Unidos. Lo que pasa es que antes era de facto y después se hizo de jure. ¿Sí? Esto es con un tratado de libre comercio, pero México siempre ha negociado con Estados Unidos, entonces era una aproximación natural, Todo esto se los digo porque el momento comercial que estamos viviendo es precisamente un momento de completa incertidumbre, con un presidente norteamericano que lo primero que hace es decir, en lugar de que, como impulsaba siempre Estados Unidos, abran sus economías, yo quiero entrar a su economía, ahora tenemos un presidente que dice, no, America first,
y lo primero que voy a hacer es, bueno, con México, I'm going to build a wall, y con el resto del mundo voy a cerrarme. Voy a cerrarme. O sea, estamos verdaderamente en una contradicción, en una antítesis de lo que Estados Unidos estuvo pregonando desde 1947. Y este es el momento económico en el cual Amrita nos presenta este libro. Algunos podrán decir y criticar a Amrita y decirle, este libro, pues en realidad podríamos ya guardarlo en el cajón de los recuerdos, porque el sistema comercial multilateral, con un presidente norteamericano como el que conocemos y con la bipolaridad que tiene mental, pues podríamos decir, pues lo guardamos y hasta en un mejor momento, quizás hasta dentro de 6 años, porque pues algunas voces dicen que quizá gane la reelección Trump. Pero yo no lo veo así, yo siento que este esquema que nos explica Amrita en su libro, precisamente de alianzas público-privadas, ahora sí, en el tema del libro de Amrita, es de una vigencia, no me atrevería, o sea, no podría hablar de vigencia. Por eso decía que es como una Biblia y deberían de estar en las bibliotecas de la Secretaría de Economía, en la biblioteca de cualquier despacho que se dedique a comercio internacional, de las bibliotecas universitarias de la UNAM, obviamente, y yo pienso que este libro es fundamental porque nos explica, ¿qué nos explica Amrita? Nos explica algo que o presumimos o no entendemos cada vez que hablamos de comercio internacional. Y entonces, ¿cómo entender el comercio internacional desde el empresario, desde el exportador? ¿Cómo le hace para que su producto, digamos, una persona, una comunidad indígena que haga blusitas muy bonitas? Yo he visto muchas de las blusas mayas, me encantó, las vi en Francia, la última vez que fui, y muchas mujeres vestidas, lo ven las francesas muy chic, vestidas con sus chanclitas y con la ropa de las mujeres mayas. ¿Cómo le hace esa comunidad maya para que lleguen sus camisas a venderse en París? Nunca nos lo preguntamos, ¿no? Pensamos que todo es automático, que a lo mejor ellas lo mandan por correo postal, tienen una compañía allá o abren una tienda, y no entendemos todo lo que hay de fondo en el comercio internacional, y esto es lo que Amrita nos explica de manera, obviamente muy técnica, pero de una manera también muy amigable. O sea, los papers que he leído en la materia de comercio internacional son muy tediosos, muy rebuscados. Amrita tiene un lenguaje muy simple, muy fácil de leer, ¿sí? Y precisamente nos explica las relaciones tanto jurídicas como fácticas, esto es, las relaciones jurídicamente implementadas de la iniciativa privada me refiero desde el productor de bienes o servicios, pasando por las asociaciones de productores, las cámaras, las confederaciones de productores de una línea de productos, de una línea de producción, de algún producto en particular, hasta precisamente llegar al gobierno federal, y el gobierno federal cómo va a hablar con esos productores y cómo van a entender que ciertas tarifas en el extranjero les benefician o les perjudican, ¿sí? Porque acuérdense, hay dos grandes, principios en el comercio internacional, y son principios de la Organización Mundial del Comercio. Lo que es el principio de la reciprocidad, que se bifurca en dos grandes principios, que es el trato nacional y la nación más favorecida. Y esto es un principio, digamos, yo lo entiendo básico, como de niños chiquitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno estaba en el kinder y le decía a su amiguito, oye, yo traigo un sándwich, ¿tú qué traes? Ah, pues yo traigo una botella de agua. Si yo te doy parte de mi sándwich, ¿sí? ¿Tú qué me vas a dar a cambio? Y entonces el comercio internacional, de una forma tan básica, es como está reflejada en estos principios, ¿no? El principio de reciprocidad, el principio de la nación más favorecida y el principio de trato nacional.
porque una vez que entra un producto, el producto que la comunidad indígena, las blusitas mayas, llegan a París, quizás la comunidad bretona en la ciudad de Morlaix también tienen sus túnicas, y entonces van a querer el mismo trato preferencial recíproco que tienen los bretones y que tienen los mayas. Entonces, ¿cómo se hace todo ese mecanismo? A través de lo que nos explica el libro de Amrita. A través precisamente de estas asociaciones público-privadas, para llegar precisamente a que esas blusas de Yucatán lleguen precisamente a París. Y eso es, digamos, se cuenta la historia cuando todo marcha de maravilla. Pero sabemos que no todo marcha de maravilla. ¿Y qué nos explica Amrita en su libro cuando las cosas no marchan de maravilla? Cuando hay precisamente pleitos, ¿sí? Y estos pleitos, pues Amrita nos los explica perfectamente bien. ¿Quiénes son los actores? Los actores que van a entrar dentro de este tipo de procesos que se van en su caso, en la Organización Mundial del Comercio, se van a dirimir en un órgano que se llama el órgano de solución de diferendos o de controversias en la Organización Mundial del Comercio, y también en el órgano de apelación, porque hay un órgano de apelación. Ahorita el profesor Bonilla nos estaba hablando de esta falta de funcionarios y de abogados especializados en la materia que tenemos en México. Sí, los tenemos, pero también tenemos funcionarios altamente especializados mexicanos. Por ejemplo, fíjense, está Ricardo Ramírez Hernández. Ricardo Ramírez Hernández era un abogado de un despacho aquí norteamericano, Chadbourne and Park, y ahora es uno de los jueces del órgano de apelación, fue presidente del órgano de apelación en la Organización Mundial del Comercio. Pero desgraciadamente este tipo de funcionarios, este tipo de abogados son garbancios de libra en nuestro país. Sí. Son muy pocos, los contamos con los dedos de la mano. Y creo que el libro de Amrita precisamente es una invitación aparte a que, ya lo estamos haciendo nosotros en el ITAM. La UNAM no se puede quedar atrás precisamente para que se impulsen cursos. Cuando conocí a Amrita fue precisamente en el marco de cuáles eran los retos de la enseñanza del comercio internacional económico para no nada más las universidades, sino para los países. Y entonces estuvimos reunidos gente de la India, de México, de Brasil, de Alemania, de todos los países del mundo, precisamente discutiendo estos temas. Y los temas eran de cómo vamos a enseñarle nosotros a los estudiantes un tema tan hiper especializado y sobre todo a un tema que es súper necesario, porque todos los días para que esta es marca mexicana, quiero creer, pero imagínense que tuviera una botella de Viana aquí, ¿cómo podemos hacerle para que esté la botella de Viana aquí y me ayude a refrescar la garganta? ¿Sí? Y todo esto es lo que explica Amrita en su libro, cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal. Ya no me quiero extender mucho porque tiene que hablar la autora del libro. Solamente me gustaría comentarles dos partes del libro que me encantaron, que ya es el corolario de su libro, y son las provisiones de transparencia que tienen estas alianzas público-privadas. Ella nos menciona 5 casos. Y antes de que termine, también quiero resaltar algo importantísimo de su libro. La metodología. La metodología de Amrita es una metodología de libro, es una metodología dialéctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es pregunta y respuesta. Amrita, lo más increíble de su libro es que lo que ella hizo fue, se lanzó al ruedo, hizo investigación de campo, y fue con los funcionarios brasileños, con los funcionarios de la India, con los funcionarios de la Unión Europea, de Estados Unidos, y les preguntó, de viva voz, a ver, ¿usted cómo ve estas cuestiones? ¿Cómo las resuelve el gobierno? ¿Cuál es la actitud que tienen los funcionarios públicos que ven el comercio internacional respecto de el sistema de solución de controversias en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera? Esto es muy importante resaltarlo, porque Amrita no hizo un análisis hipotético de laboratorio en su escritorio, no.
Ella se fue al campo y le preguntó a las personas, a los funcionarios que están precisamente resolviendo estos asuntos, y de ahí sacó sus conclusiones y están en el libro. ¿Sí? Entonces, eso es un primer, eso es importante y se me está escapando subrayar del libro de Amrita. Y lo último, para no extenderme, es que una vez que ya están estas alianzas público-privadas y cómo están funcionando los productores con las cámaras de las diferentes industrias de la producción, de servicios, etcétera, cómo funciona el gobierno con respecto a esta relación de cámaras y productores, y cómo van a idear una estrategia para defender estos intereses, pues son la necesidad, y es una de las conclusiones a las cuales llega ella, la necesidad de transparencia. ¿Sí? ¿Cuánta transparencia se necesita en este tipo de negociaciones? Escuchamos que están negociando el NAFTA, pero no sabemos qué están negociando a ciencia cierta, no sabemos qué están diciendo. Y algo tan importante, esto en Europa estaría sujeto a un referéndum. Y algo tan importante como saber qué están negociando la Secretaría de Economía con Ildefonso Guajardo y sus pares en Canadá y en Estados Unidos, lo deberíamos de ver incluso en la televisión o en algún medio. Las negociaciones. Y no hay transparencia. Y esto Amrita lo subraya. Esto hay necesidad de transparencia. Y otro punto también muy importante, y no quería dejarlo escapar porque pues obviamente me es muy afín con las actividades que realizo hoy en la Corte, es precisamente la necesidad o la posibilidad que algunos países se reservan para que las decisiones que toma el cuerpo o los grupos de solución de diferencias en la OMC o el grupo de apelación sean revisadas por los poderes judiciales locales, lo que le llaman Amrita el Judicial Review. Aquí nos da dos ejemplos muy interesantes, el de la Unión Europea y el de China. Por ejemplo, China, cualquier disposición que se decida en la Organización Mundial de Comercio pasa revisión en sus tribunales. La Unión Europea, digamos que lo hace de una manera un poco hipócrita, ¿no? Dice, no, vamos por el libre comercio, la economía está abierta, pero siempre deja la posibilidad de que la Corte Europea la Corte Europea pueda revisar algunas de las decisiones que se toman, por ejemplo, en la OMS. ¿Qué sucede con nuestro país? Es ahí donde voy, y precisamente ahí termino mi intervención. Voy a hablar no de la OMC, sino del NAFTA. El NAFTA, el capítulo 19, el artículo 1904, fue una de las negociaciones más complicadas, tanto para Estados Unidos, Canadá y México, y fue precisamente la renuncia que hicieron los tres países para que cualquier sistema jurisdiccional del país doméstico revisara las decisiones del cuerpo arbitral o del panel binacional que decidiera algún pleito o arbitraje entre los países contratantes. Les hablo exclusivamente del caso de México porque en 1994 tenía lógica como estaba la anterior ley de amparo. Quizá estoy hablándoles algo de una cuestión muy técnica. ¿Qué sucede, por ejemplo, si, pónganse ustedes a pensar, tenemos al productor Bachoco, que es productor de huevo y de productos de pollo, avícolas. Y entonces entra, por ejemplo, la productora de Pilgrim's Prime de Estados Unidos, de Kentucky, y entonces empieza a invadir de pollo a México, y entonces llega Bachoco y dice, oye, Secretaría de Economía, tienes a Pilgrim's Prime que está metiendo pollo, y fíjense cómo venden los gringos el pollo, es bien curioso. También el comercio internacional, y Amrita lo refleja en su libro, el comercio internacional también es idiosincrasia, también es cultura. ¿Por qué? Este tema del pollo no es un caso hipotético, es un caso que está en la Secretaría de Economía de dumping. Y fíjense ustedes que es curioso porque en la Secretaría de Economía el tema del pollo en el país, nosotros los mexicanos consumimos el pollo por piezas, los norteamericanos no. Los norteamericanos, si tú no le vendes el pollo entero, jamás vas a ver a un norteamericano comprar una piernita
una alita o un pescuecito. Y en México vas a ver a la señora, a la abuelita, y va al mercado y lo único que le va a decir al pollero es que le venda una piernita con un muslito. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está precisamente comprar el pollo de esa forma. Los gringos no lo compran así. ¿Por qué les comento esto? Porque está el pleito de que llega Pilgrim's Prime, introduce pollo a México por partes, a destajo, a precios inferiores de lo que lo está vendiendo el mercado nacional, concretamente Bachoco. Bachoco entonces le toca la puerta a la Secretaría de Economía y le dice, oye, pues aplícale cuotas compensatorias. ¿Por qué? Porque está vendiendo el pollo más barato de lo que yo lo vendo en el mercado. Y entonces, ¿por qué les establezco esto? Porque esto es un tema que llegó a un panel binacional del NAFTA y resolvió el NAFTA, y entonces, ante esa resolución, no hay posibilidad de que Bachoco pueda promover un juicio de amparo porque hay una renuncia expresa en el artículo 1904 del NAFTA en el cual no pueden acudir a la revisión jurisdiccional los Estados miembros respecto de las decisiones que se tomen en estos paneles binacionales. Y entonces, ¿por qué? Mi última reflexión, y esto es lo que me invitó el libro de Amrita a pensar. En 1994 tenía lógica y quizás tenía cierto sustento. Pero ahora va a ser interesante, si llegamos a ver a la luz del día el Tratado de Libre Comercio 2.0, va a ser muy interesante y será un tema de, yo creo que Amrita lo va a tratar en la siguiente edición de este libro, porque va a hablar de México, esa es una crítica que le hago, habla de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero no habla de México y ya va a tener mucho material de qué hablar de México. Es precisamente que hoy en día este tipo de renuncias tendrían muchísimos candados con la reforma del 2011 que hubo en materia de derechos humanos en México. Número uno, en la reforma de derechos humanos en México en el 2011. Dos, con el control de regularidad constitucional que tenemos hoy en día con la famosa contradicción de tesis 293 diagonal 2011, en el cual se establecen los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, pero tratados internacionales que tengan contenido o que sean de materia de derechos humanos. Y tres, también no tendría mucho sustento esta renuncia con la nueva ley de amparo. Entonces, a lo que voy es que este tema que dice Amrita y que concluye la importancia que tiene la revisión jurisdiccional de los estados en sus tribunales de origen, de las decisiones que se tomen en este tipo de paneles o de este tipo de sistemas de resolución de diferendos OMC multilateral o regional de NAFTA. En el caso de México, hoy en día, como está la nueva interpretación de derechos humanos, como está la nueva ley de amparo y como está precisamente la nueva interpretación de los tratados internacionales y que están al nivel de la Constitución, híjoles, me gustaría ver qué productos sacan, si es que sacan un nuevo producto, los negociadores del Tratado de Libre Comercio. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor García de la Rosa. Y ahora vamos a cederle la palabra a la autora Bahari, para que nos dé sus comentarios e impresiones de su libro y su influencia en nuestro país. Muchas gracias, Jorge. You can speak freely in English if you want to. Okay. Thanks to all the audience. Thanks to UNAM, the organizers, Wendy and Jorge, for inviting me, having me here, and giving me this wonderful platform to present my book, speak about my thoughts. Is it okay now? Could you? Hello? No, so I guess it's not working. Okay, great. I think it's fine now, right? Great. Okay. So once again, thanks a lot to the organizers, Wendy and Jorge, for having me here and for giving me this wonderful platform to speak about my book.
It is indeed for the very first time I've come to UNAM to an academic conference. I remember for the very first time I was invited to UNAM by my friend, Ricardo. He was delivering a course on WTO law here, and he asked me to come and fill in some classes for him. So I did that gladly, and this is indeed the second time, but very first time in an academic conference like this. So thank you. Thanks a lot for your efforts. David, I would first want to respond to the commentaries of the two distinguished commentators, and then I would try and conclude very briefly with some comments that I have on the book. David, thank you for your very, indeed valuable, precious comments. In terms of the economic perspective you were talking about, you did mention a point that it would have benefited the book to talk and comment perhaps more about the nature of the cases from law and economics point of view, and the nature of the subject matter that was being litigated at that time at the World Trade Organization. I think that is a wonderful suggestion, and I would have loved to take that on board. However, my constraint in this book was the purpose. The purpose of the book was capacity building. So we are talking about a rich person and a poor person being able to go to the court. And of course, a rich person has the same rights and same obligations in a country as a poor person. But of course, the problem comes when we think about access to justice. Who has a bigger access to justice? That person would be able to enforce its own remedies. Both have the same remedies in law in all the countries, for example, in Mexico or in India. However, the one who has the means and the capacity and the resources to enforce the remedies would be able to go to the court and access the real justice. Likewise, we have tried to compare the capacity, compare the expertise that developing and the developed country members of the World Trade Organization have today. World Trade Organization is fairly a universal organization with more than 166 members today. And it has a huge chunk of countries which are still developing, including Mexico and India and Brazil and China, right? The purpose was to basically compare the capacity constraints of these countries and try and come up with some kind of model, some kind of strategy for developing countries that they can employ and perform better at the World Trade Organization's court with less resources, cost effectively. So that was the purpose, and that's why I did not really focus on the case analysis. However, I think it's a fantastic idea to try and approach a couple of cases with law and economics approach. Maybe we can talk about that later. I have tried to do that in one of my articles. I would love to send it to you. Your comment on the dispute settlement and legal capacity available in Mexico, I think really interests me quite a lot, and that is indeed going to be my next paper. I've started researching it with a very empirical approach. So what I'm doing is I'm going to the stakeholders, the officials at Secretariat of the Economy and the trade lawyers and the companies in Mexico who have been involved in the past 10 years at various WTO dispute settlement matters, and I'm interviewing them to try and analyze the dispute settlement journey of Mexico so far, right? And you'll be pleased to know that Mexico has enormously developed a huge powerhouse of dispute settlement capacity in the last 20 years. If you compare pre and post situation of Mexico, you would see that Mexico today has a lot more number of trade lawyers who are experts, who are trained in WTO laws, and they have the full capacity to go to the WTO and contest a case, even in front of the US, even in front of the EU. So we do have in Mexico some really well-trained lawyers. My friend Ricardo gave an example of Ricardo Ramirez, who has recently retired as the appellate body member of the World Trade Organization. However, there are many, endless number of examples that come to my mind when I talk about the legal expertise and the legal knowledge that Mexico possesses at the moment. I think building up of the expertise in a country starts at the very grassroots level,
So when I talk about grassroots level, I refer to the universities and the courses on WTO law and dispute settlement that universities impart to their students. There are courses at UNAM, there are courses at ETAM, and pretty much there are courses at undergraduate and postgraduate level on WTO and dispute settlement at most of the universities in Mexico. I think that is a fantastic development. However, the problem today is that these courses are optional. I mean, I'm not sure what the status is at UNAM. However, at ETAM, the course on World Trade Organization and dispute settlement is an optional course. So I think if we really are serious about building our capacity and know-how and knowledge, we need to start from the very grassroots level. We need to prepare and equip our students today at the law schools. What happens if WTO pulls out of WTO? What happens if the US pulls out of WTO? Well, your first question was, what happens if the US pulls out of NAFTA? We go back to WTO. What happens if the US pulls out of WTO? Well, we do have a problem. However, there is a backup plan that the Pacific Rim countries have come together and tried to devise. And the backup plan is the TPP, the Trans-Pacific Partnership Agreement. 12 countries, well now 11 after the US withdrew from the agreement of Trans-Pacific Partnership, is not a perfect, but at least an imperfect alternative to the multilateral trading system which is facing a threat today. Of course, I'm not too optimistic. Of course, I have concerns. But the model and the mechanisms and the provisions used in the Trans-Pacific Partnership Agreement, to which Mexico is a party to, and other Pacific Rim countries are a party to, presents a wonderful interim alternative to fill up the gap, if at all WTO comes under a problem. Ricardo, my friend, well, he has already described to you our friendship, so I needn't say anything more on that. Of course, he's the, what do I say, the reason or the culprit of me being here in Mexico, because I was working in the UK and we met at a conference in Brazil, and he invited me over to Mexico to present a paper. That's it, like for 1 hour, and I say bye to Mexico and go back home. But I came here and I fell in love with it for the obvious reasons you would all know about. And now I'm casi chilango. So thanks, my friend, for having me here. I really appreciate this. You've shown me a different world, which I really appreciate. I'll try and address some questions, some issues that you raised in the session in your talk today. First of all, why not Mexico? So why don't I talk about Mexico in my book? My love for Mexico is newfound. So the book was written before I fell in love with it. In the past 1 year, I have been here in Mexico working at ETAM University. I have finished working on 1 article and 2 book chapters focused on Mexico's dispute settlement and trade defense mechanisms. I have recently sent a paper to Oxford University Press on how Mexico treats non-market economies like China in anti-dumping proceedings, in trade defense mechanisms. And Mexico has a very interesting approach that the world should know about. Because so far, when you hear about Mexico and US trade relations, the US media kind of hijacks the news, right? It is difficult for the world to, it is difficult for Mexico to get across our perspective on trade, on NAFTA, on WTO, on trade defense, on China, on non-market economies. However, with the help of the research infrastructure in Mexico, academics have been doing quite a lot of research, and this is the beginning of my journey, and I hope the journey would be nice, beautiful, long, and fruitful. Ricardo, you also raised a concern as to whether this book would be able to reach in the hands of right people. I guess this is a very pertinent point. I think the success of this book lies in going to the policymakers. The policymakers in developing countries. I
have already started, kind of initiated the effort. We launched the book at ETAM University a couple of weeks ago, and we invited people from Secretaría de Economía, the Ministry of Economy in Mexico, to come and launch the book and speak about it. And by that, we kind of tried to make sure that they read the book and they get aware of the trends that other emerging economies and developing country users of the WTO are employing. So that was a small beginning. However, I think we really need to work on that. We really need to work on that. The word, your age-old problem with the typology of public-private partnership. I still remember, I think that was in 2014 you invited me to Mexico. So I was presenting a staff seminar at ETAM, and my friend asks me a question, and his only question was, what do you mean by public-private partnership? I don't like this typology. I don't like this terminology. And you sound quite similar to Ankit. He's my husband. Because you challenged the title of the book, and he challenged the research question of the book. So when the book was all ready and I was going to send it for publication, I sent it to my husband, and I was like, would you want to read it, please, at least the introduction, just to give me your feedback? And he's like, yeah, I think it's okay, but there's some problem with the research question. I don't like your research question. And you sound very similar to Ankit when you say that you don't like the terminology of public-private partnership. And I completely agree with you, Ricardo. The book comes at the right time. It comes at the right time because you are looking today at an era where the whole multilateral trading system, where the world trade system is at crossroads, really. It is right at the brink of an edge. It has a threat of falling down from that edge, right? There has been many developments recently, and mostly, I would say the reason for this crossroads is the open war US is trying to wage on free trade, on multilateral trade. And there are various examples to look at. The US has banned, in a way blocked, the appointment of appellate body members for the past 1.5 years now. So basically, World Trade Organization has this international court, which is known as dispute settlement mechanism. And this dispute settlement mechanism also has an appellate authority. So if one of the member countries is not happy with the decision, with the ruling of the dispute settlement mechanism, they can file an appeal at the appellate body mechanism. And the appellate body committee is composed of 7 members. There are 7 members at a given period of time at the appellate body. And each member has a tenure of 4 years. And after the 4 years, the member countries, all the member countries, 166 member countries of the World Trade Organization, have the option of either renewing the term of the sitting appellate body members or appointing a new appellate body member. And all the member countries, 166 member countries of World Trade Organization, have a veto for the reappointment or for the new appointment of an appellate body member. What has US been doing? I think typical of US, because it has this habit of creating and destroying its own baby. Back then in 1990s, 1980s, the efforts to create World Trade Organization were started by the US. I mean, we can track it back all the way to 1940s. So the US was the biggest advocate and the leader behind the establishment, behind the creation of the World Trade Organization and the dispute settlement mechanism that we have today. And for the past 1.5 years, what is it doing? It is trying to block the new appointment as well as the reappointment of the appellate body members. What does that leave us with? So we had 7 members to begin with. It has already blocked the reappointment or new appointment of 3. We are left with 4 members now. For each case to be heard at the stage of an appellate review, you need a minimum of 3 appellate body members to sign the decision. By 2019, we would be left with less than 3 if this trend carries on. What does that mean?
that means that we are looking and we are moving towards an era where the entire dispute settlement body would be paralyzed. And the effect of paralysis would percolate down to the multilateral trading system, at the very spirit of multilateral trading system, because the World Trade Organization has been criticized for many reasons, right? Whenever we hear this word of WTO, it's always for the bad reasons. It's always a criticism or a threat that is affecting the system. And it has been criticized for not treating developing countries and least developed countries wisely. It has been criticized for promoting unfair trade, and the list goes on and on. However, the only element or the only feature of the World Trade Organization system that has been appreciated by all member countries so far, with few exceptions, is the dispute settlement mechanism. Is this international court, is this multilateral court that has the power of delivering binding resolutions on the sovereign countries, on the sovereign members of the World Trade Organization. We are looking at dispute settlement mechanism, which is the most active, the most successful, and trust me or not, the fastest multilateral adjudicatory mechanism with an appellate authority, with the binding jurisdiction in the world we have got today. There is nothing else in parallel to the World Trade Organization dispute settlement mechanism. So it has many benefits. It is a big success story we are looking at. However, it is facing a huge threat. When these developments started to take place, I was really scared. I was like, oh my God, I need to finish my book ASAP. Who's going to read it if there's no WTO dispute settlement organization in the future? So I was like writing my publisher, do it ASAP. We need to get it onto the market. We have no idea whether there's going to be a World Trade Organization court in the future or not. It is worrying at the same time. Because the dispute settlement mechanism has given a platform to developed as well as to developing countries to protect and enhance their foreign market access. So Mexico today has a remedy. Mexico today has a right if the US is trying to violate the principles of WTO law as long as it remains a member of the World Trade Organization. Mexico has a remedy to go to the World Trade Organization's court and tell US that, hey, what you're doing is completely wrong and we can cross-retaliate against you. However, there are problems. There are capacity gaps. As Ricardo mentioned, WTO dispute settlement mechanism, to use this multilateral court, is a very costly affair. The countries require a lot of resources, a lot of finances to perhaps hire these high-profile trade lawyers from DC, Brussels, to collect evidential resources, to get together expert lawyers and economists to analyze cases, because WTO cases are very law and economic in nature. A lawyer cannot understand the subject matter of World Trade Organization's case or litigation in isolation with economic perspectives. So it requires multitasking, it requires multidisciplinary analysis. So to get together all these kind of expertise and evidential resources could be unaffordable for most developing countries. And there has been, as a result, developing countries, for example, Mexico, India. I personally know cases where Mexico and India both had a perfectly winning case. They knew that the other party is violating the principles of WTO law. We have a perfectly winning case at hand. If we take it to the WTO, we will win the case. But they did not go ahead. They did not file the litigation. Why? Clearly short of capacity. There were capacity constraints that stopped them to go ahead and invoke the provisions of the dispute settlement mechanisms. However, on a positive note, countries, emerging economies like Mexico and India present an example that negates everything whatever I've said today or so far. It negates it. Why? Because these developing countries, I would now just focus on India. These developing countries, or for example India,
has massively enhanced its dispute settlement capacity in the last 10 years. You can look at a very recent example. This week, 2 days ago, not even 2 days, 1.5 days ago, India has filed a case at the World Trade Organization against the US. For what? For the obvious measure of the US, where the US has imposed very steep tariffs on the import of aluminium and steel from all the countries. Not just against India, but from all the countries. Yeah, well, Mexico and Canada are exceptions because they're covered under NAFTA. Yeah, but only for a while. Only for a while, right, until we get to the renegotiation, and Argentina under the bilateral trade agreements. But most of the countries are now victim of these tariffs from the US. India is the first country to take the US to the court, to the World Trade Organization's court. Because they've got the expertise. Because of the giant steel industry India has, right? Right. Absolutely. Absolutely. So, what do we see here? We see a developing country. Of course, it doesn't have that kind of resources that the US or the EU would have, taking a superpower to the World Trade Organization's court at an era where the WTO judges sitting at the panel and the appellate body are not even sure of their existence because of the US. US has sabotaged, US has made hostage the very judges of the World Trade Organization. And India is bringing the US to the court in this era, in this scenario, in this situation. What is behind this courage? What is behind this massive capacity building in India is a story to be told. India's dispute settlement journey is a story. And in one of the chapters of my book, I have tried to tell that story. I have strong beliefs that India's dispute settlement journey prepares a blueprint. It prepares a roadmap for other developing country members and least developed country members of the World Trade Organization to prepare and strengthen their performance and participation at the World Trade Organization's dispute settlement mechanism. And I completely agree with my friends here that the book comes at an opportune time where we need to raise the voice that reaffirms, the voice that reinforces the developing countries' faith in the multilateral trading system. Thank you. Just to figure it out, the force of India, I would like to read you 4 lines of the book of Amrita. Just 4 lines. Look. When she says, since January 1995 to January 2017, India has acted as a complaint in 23 cases, as a respondent in 24 cases, and as a third party in 126 cases. And listen to this. This number shows that India is in different capacities has participated in 173 cases out of 520 cases filled out of the WTO DSU during the same period. Hence, in one way or the other, India has participated in over 33% of the cases filled of the WTO. 33% los casos. But Mexico is not way behind. Mexico has participated in over 25% of the cases as a complainant or a respondent or a third-party participant. Yeah, I really like the comments of Dr. Garcia de la Rosa. I like your the discussion of the book and the background that you gave, the history of world trade. And what I wanted to say was to come back to the idea of scenarios, which is an area where I have done some work on global transport. And I think if you apply the principle of scenarios, it's very difficult to do law in the future. That's
a sector that we've always found very difficult to predict what might happen. So, you know, you can do it in finance, you can do it in transportation, you can do it in oil markets, but when it comes to law, it's very difficult to make law, to imagine the law into the future. And I think that there are some seeds in the book which could help us to build this into business style futures or scenarios, you know. So I think it's important to talk to people who are doing scenarios. What do you mean by a scenario? Well, the scenarios is to imagine the future, in this case of world trade. And it's different to forecasting, because forecasting is more mechanistic. And if you think of qualitative scenarios, we always come up with the question of what if. So when I first mentioned in my introduction the collapse, imagine the collapse of the World Trade Organization under Trump, it was just a what if. I find it extremely difficult for the United States to pull out of the World Trade Organization, basically because their financial ties to Asia. Let me just give you one example of one story I read in New York Times in February. The first month after Trump had come to power, there was a note that Jared Kushner, Trump and others had a meeting, and Trump came out saying, we don't want NAFTA, we want to pull out of NAFTA as soon as possible. Apparently Wall Street, the banking community, in half an hour had persuaded him not to pull out of NAFTA. The peso was trading at 30 pesos per dollar. I mean the dollar was trading at, 30 pesos. And it was a nightmare for financial markets. In other words, any small movement in international architecture, in the international legal architecture that has held together relative peace among the major superpowers, it has been trade, as you mentioned. And this is a very important pillar of world stability. Now, if you add the financials here, if you add the financial markets, it's not that easy to pull out of NAFTA, let alone the WTO. And I'm telling you, the Germans, the Japanese, the Chinese are ready to roll. The moment you impose a tariff, there will be a counterattack from them. The US has just announced a 25% tariff on non-NAFTA members. They're planning it right now. This is what Trump is planning to do. If they do that, it will be easier to attack NAFTA, because one of the major areas of conflict is car exports, So, but it's illegal, as far as I know, to impose tariffs on Mexican cars, on Mexican-made cars, because of NAFTA. So all I'm trying to say is, I don't want to scare you. All I'm trying to say is, it's very difficult to pull out of NAFTA. It's very difficult to pull out of WTO because of financial markets. Basically, you would create financial chaos in trading relationships, and you create geopolitical risk. So I don't want to be so pessimistic and to say, the global, but it's very interesting what you mentioned about the panel of reappointments. You were saying there were 7 members in the WTO in this special panel, and now they only have 3. This is very worrying. So what I feel is that we could be moving towards a chaotic legal system for trade. Or not just that, geopolitically, we may be moving, because we are the partners of the US, and they're betraying us. And it, crazy guy in the White House. Exactly. So I think the more he does that, the more political capital he's going to lose. I can't imagine the Republican Party being anti-trade. That's all I can tell you. So he could be impeached for that simple reason. But again, this is very uncertain. We don't know what might happen, but I don't want to go as far as to say that
he's going to get rid of NAFTA. Because I also find that very difficult to see, you know. Right. But I don't know, that's just, you know. Yeah. I mean, as they say, you know, whenever we talk about US or what Trump is going to do in the future, all it would take is a single tweet. Exactly. Right? Yeah. He sends a tweet and off we go out of NAFTA. However, there must be some reasons as to why it has not happened so far. I mean, the guy came into the Oval Office, and withdrew in the first 15 days from the Paris climate change deal. And then in the next 10 days withdrew from Trans-Pacific Partnership. He wants to his return. opening Well, speech. Yeah. He oh yeah, right he made away a point. he said America first, and the rest of the world I don't give a, you know. That's right. And so he has impulsively taken the decisions he wanted to take and withdraw from the agreements he wanted to withdraw. But of course, withdrawing from agreements such as NAFTA and World Trade Organization are not just going to hit the neighboring countries like us, but it's massively going to hit the US. And who in the US? Not the government really, but the consumers in the US. So, of course, this was in Brexit, because it is going to have a huge reciprocal effect and a damaging one at the same. But as we say, when it comes to the US and the Oval Office at the moment, there's nothing to be forecasted. I mean, you have to keep a good tab on the Twitter feeds of Trump and pray for the best. I think if I can just, you know, say that my last comment is the congressional elections do not make things easy for Trump, Yeah. because the Chinese, the Germans, and probably even Mexico are geo-referencing, and this is the word, my friends, geo-referencing tariffs on potential regions in the US. So you attack me with your steel tariffs, I'm going to target the grassroots that are voting for you in Minnesota. That's what the Chinese and the Germans are going to do. That's a very They're interesting going to say, point. okay, give me the regions. Give me your 20 regions in California, and I'm going to target them, and you're going to lose your congressional elections. And forget about your Congress, because it's going to go to the Democrats. So it's not that simple to start a trade war at this point. If he wins Congress, if he passes the congressional elections in November, then forget about your WTO. There will be a lot of chaos. But it's very likely that he will lose Congress, and then impeachment will come, or something's going to happen, and they're going to tell him, look, we want to keep NAFTA. Because even the Democrats support NAFTA. They're also divided, Yeah. you know. And my last point is globalization. They push for globalization. They pushed us to go into GATT. They pushed us to go into NAFTA. There is no grassroots movement in Mexico to get into NAFTA. It was, you know, on the grassroots level, there was no support for free trade, because the countryside here was obliterated, and that's why we have so much crime. Part of that, because the countryside in Mexico has collapsed in some regions. Okay, so now we're in the globalization sphere, and now they're telling us, oh, this is no good. To regress. You know, now we're going to go back to what we had before. That's what they're saying. But I think that, you know, I think maybe we need to be more optimistic, Ricardo. I think maybe free trade will survive. And I am. For the wrong reasons. And that's why I congratulate Amrita's book, because it's like a candle in the wind, you know. I see it like that. Exactly why I had it up. I wish there was maybe you should consider Translation, yeah. We are You considering its translation in Spanish. So hopefully in the next 6 months we might have the same version. If you want, in I can Spanish. make only that thing about the term. Right, of course I'll consult you as and when the project starts, Ricardo. But perhaps we can get some questions from you. Yes, of course. If there's someone who would like to say something or comment about world trade, free trade, India, Mexico, yes, please. Por favor, señor.
Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. ¿De dónde eres, disculpa? De la Facultad de Filosofía y Letras. Lo voy a hablar en español para ser un poco más preciso. Por favor. Sí. Puso un buen ejemplo García, el doctor García, de Bachoco y Pilgrims. Yo creo que esa misma dependencia económica es la que se aplica para todos los productos o todo el comercio mexicano, ¿no? Y creo que en ese sentido hay mucho temor de los mexicanos de que el NAFTA, pues esa dependencia o esa antiemancipación del comercio mexicano. ¿Cuál es su visión de Bagri con su visión del mercado de los BRICS o de China o de India, que tienen una población más gigante, acerca de que México no pueda emanciparse o tenga más capacidad de producción y recursos naturales, económicos o recursos humanos y no los pueda utilizar, ¿no? Tomando como ejemplo Para la doctora Bahari, ¿no? Bueno, abierta, So ¿no? what do you think about the dependence that Mexico has with the U.S. in terms of economic and trade? ¿Puedo responder en inglés? Sí. ¿Sí? So what I think is I think it's a very good question. Thanks for that. So basically, I always say that whenever I get the occasion of talking about NAFTA, I always say that NAFTA has done very good and very bad to Mexico. Very good because, of course, it opened up the economy and it brought in a lot of foreign direct investment and whatnot. And it contributed to the trading stakes and the aggregate trading shares we have in the world today as an emerging economy. But bad because it has made us over-reliant on the US. It has made us dependent on the US. However, this threat that we are now facing from our neighbors is actually working for the good of Mexico. How? Because ever since Secretary of the Economy and Mexico have started renegotiating NAFTA with the US and Canada, they have really tried to pack their bags and diversify their trade. So they have now started going to various South American and Central American and European countries and even Asian countries. And you won't believe, in a single month, Mexican Secretary of the Economy officials would go to more than 7 countries to have bilateral trade negotiations on how they can improve and enhance their trade with various countries. So what is this? What are we seeing here? We are looking at a massive diversification of trade that Mexico has started initiating after receiving the threat that there might not be NAFTA anymore. And you'll be glad to know that in the past 1 year, Mexico has successfully concluded bilateral trade negotiations with more than 8 South American and Central American countries. It is in very serious negotiations with India, with China, with Japan, with South Korea. It is in very serious negotiations with the EU. So every now and then, I have various friends in Secretary of the Economy. So at the Facebook, every now and then I see them, visiting Brussels, the European Commission headquarters, and them coming to us for various trade talks. So yes, the result is positive. I'm quite optimistic. I'm optimistic because Mexico has taken this jolt given by the US, by Trump's regime, in a positive sense, by trying to diversify trade. And I think that's the way to go. A mí me gustaría nada más hacerle un comentario al respecto. Yo creo que su pregunta, lo interesante de su pregunta es que tiene varias perspectivas. Y podríamos tener una respuesta, como creo que se le acaba de dar a Amrita, desde un punto de vista estrictamente económico, pero también incluso filosófico. Yo creo que aquí
podríamos tener una postura extremadamente económica, y aquí la respondería mejor David. ¿Cuáles son los beneficios del libre comercio? O sea, hay que pensar en nuestro país, durante mucho tiempo tuvo un sistema, algunas voces quieren regresar a ese sistema de sustitución de las importaciones. El Estado mexicano hacía bicicletas, ¿sí? O sea, hay que recordar cuáles eran las opciones que tenía uno como consumidor en los años 80, 70, digo, de ahí surge la famosa palabra de la fayuca, ¿no? O sea, la fayuca la veíamos como el santo grial, ¿no? Y llegaban los jeans de fayuca, y llegaban los tenis de fayuca, y hoy en día tenemos todo eso aquí en el país. ¿Debido a qué? Al comercio internacional. O sea, hay que decir las cosas como son. Si está bien o está mal, simplemente usted saliendo de aquí de Ciudad Universitaria va a tener la opción de McDonald's, Burger King, Carl's Jr. y no sé qué tanta cosa hay ahora. Si está bien o está mal que estén estos restaurantes en el país, no voy a entrar a ese tema. Pero hay que recordar que en los años 80 ir a comer una hamburguesa en el primer McDonald's que estaba aquí, no lejos de aquí, de Picacho, era como era la gran fiesta. Y había colas, porque el mexicano quería probar una hamburguesa de McDonald's. Y hoy en día la apertura económica de México ha permitido eso. Ahora, si está bien o está mal, ya desde un punto de vista filosófico, consumista, bueno, pues yo diría aquí que nos podríamos pasar el resto de la noche hablando de ese tema, ¿no? Y podríamos hablar, pues incluso del último, El Capital del siglo XXI de Tomás Piketty, en qué tema estamos hablando del libre comercio. No sé, yo creo que esa respuesta que usted lanzó, y no sé si fue con una especie de pues sí, de provocador, creo que es una pregunta muy complicada de responder, y la manera más, digamos, políticamente correcta es, creo que como se lo contestó Amrita, ¿no? Es una realidad que el comercio, por eso empecé mi intervención diciendo que ninguno de los candidatos, hasta el Bronco que dice que hay que cortar mano, o el señor López que es puntero, ha dicho que quieran tronar al Tratado de Libre Comercio. O bueno, obviamente no hablan del OMC, pero ahí está, sabemos que ahí está la OMC, ¿no? Y nuestro enfoque básico es el NAFTA. En el segundo debate lo que se veía es que ellos están muy preocupados por las remesas, porque es una cantidad muy gigante de dinero. ¿Por qué México se preocupa por tener dinero y no producir? Cuando sabemos que los productos de calidad se quedan en el extranjero, ¿no? Entonces estamos como los pueblos que mandan a los ciudadanos a las capitales, y ya nada más los que quieren mandan un poquito de dinero a su pueblo. México quiere dinero, pero no se preocupa por producir, por activar la economía. Los centroamericanos no les interesa venir a quedarse en México, quieren pasar a Estados Unidos, porque saben que aquí no hay una producción. Entonces, eso me hace pensar en un tema de cuando la Nueva España exportaba el oro y la plata a España, y España tenía dinero y no producía sus naves, se las compraban los nórdicos, y los nórdicos le vendían las naves viejas o lentas. Cuando España se llevaba el oro o la plata, se las atracaban porque México no producía. Entonces, España no producía naves. Aquí es lo mismo, México no tiene la producción o la mercancía de calidad, simplemente quiere el dinero, como España el dinero, ¿no? Entonces, una dependencia tecnológica, económica. Y no se preocupan los gobernantes por tener la producción de calidad, sino el dinero para consumir y exportar mano de obra. De que muchas de las exportaciones mexicanas no son mexicanas realmente. Prácticamente para exportar tú tienes que importar muchísimo insumos, y entonces eso beneficia a Estados Unidos a tal grado que nosotros importamos más de Estados Unidos que Japón o que Alemania juntos.
sea, imagínense la importancia que tenemos nosotros para Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que el NAFTA surge cuando Estados Unidos ya no puede competir con Europa y con Asia, y ahora menos. Porque como dice Ricardo, el NAFTA empieza en los 90s y al finales de los 90s, en el 2000, China entra con el beneplácito de Estados Unidos y la globalización les ganó más terreno, o sea, hizo que perdiera Estados Unidos más terreno, porque ya Estados Unidos participa en o sea, no solo está mega endeudado, sino que tiene participación en el comercio mundial la más baja de su historia, que no la ha recuperado. O sea, no tiene nada que ver con 1945, cuando se crea el GATT, o en esa época, ¿no? O sea, Estados Unidos ya está relativamente perdiendo terreno. ¿Y qué hace? Lanza el NAFTA, porque dice, de esa manera bajo costos de producción. Ya no puedo tener estos costos de producción pagando salarios altísimos a los ingenieros, a los trabajadores de Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice? Vámonos a México. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo competir. Y lo lograron, porque General Motors se recuperó gracias al mercado mexicano. No solo del lado de comprar autos de General Motors, también del lado de la producción, de los costos de producción. Y les ha funcionado muy bien al capital estadounidense, a la industria, hasta que llegó Trump. ¿Por qué sucede? Que hubo gente, como en México, que no se benefició del comercio internacional. La globalización les está llegando también a ellos. Y la gente de Detroit y la gente de Pensilvania que votó por él son los trabajadores que perdieron empleo, ¿no? Entonces ya les llegó también a ellos los efectos del libre comercio, los que ellos pregonaban por décadas, y por eso llega Trump. O sea, si Trump no existiera, lo hubieran inventado, en otras palabras. ¿Por qué? Porque ya estaban las condiciones. Entonces yo veo, para repetirles, muy difícil que nos salgamos del NAFTA, porque les conviene a ellos. Lo que pasa que no todo el mundo en Estados Unidos se beneficia de la misma manera, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene la tasa de desempleo más baja desde hace mucho tiempo. O sea, está muy bien la tasa de desempleo, está muy baja, pero a nivel regional es muy alta. Y ahí es donde el NAFTA no les gusta. Eso es lo que pasa. Y nos están echando la culpa a nosotros, pero si tú ves los números, nosotros estamos importando muchísimo, mucho más que muchos países líderes a nivel comercial. Eso es todo lo que yo quería agregar. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho en primer lugar a la doctora Bahari, y al doctor García de la Rosa y al doctor Bonilla por haber participado en esta mesa. Gracias también a ustedes por su tiempo. Gracias.